La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. Hoy en Universo X, Netflix, el algoritmo oscuro, la historia secreta detrás del gigante del streaming. Enciende tu pantalla, haces scroll, una portada te atrae, la imagen es perfecta, los colores precisos, es como si alguien supiera exactamente lo que quieres ver y lo sabe, pero no lo cuestionas. Bienvenidos a Universo X. Hoy no hablaremos de una conspiración lejana, ni de un suceso antiguo, olvidado en archivos polvorientos. Hoy hablaremos de algo que conoces, de algo que usas a diario, de algo que te observa cada noche mientras crees que te está entreteniendo. Este es el lado oculto de Netflix, el algoritmo oscuro. Comencemos con los orígenes que nadie te cuenta. Muchos creen que Netflix fue una simple startup fundada en 1997 por dos tipos con visión de futuro. Ellos eran Reed Hastings y Mark Randolph. Un modelo de negocios brillantes, alquilar DVDs por correos, sin cargos por retraso. Pero detrás de esa historia amable hay otra versión. Mark Randolph trabajó para Pure Atria, una compañía de software con conexiones directas con el Departamento de Defensa. Y Reed Hastings fue un programador contratado por la empresa Adaptive Technology, desarrollando sistemas de depuración de código para usos militares. Coincidencia, a finales de los 90, la CIA comenzó a financiar empresas de tecnología con potencial de monitoreo y análisis masivo. In-Q-Tel, el fondo de inversión de la CIA, invertía en empresas que manejaban datos en las nubes y en streaming. Algunos de ellos fueron compradas, absorbidas o misteriosamente cerradas. Netflix no recibió fondos públicos directos, pero varias de sus herramientas claves sí lo hicieron, incluido el sistema de codificación que luego usaría para su streaming global. Y Blockbuster, su rival, cometió un error fatal. Rechazó comprar Netflix por $50 millones. Lo que nadie te dice es que en una semana de esa reunión, varios ejecutivos claves de Blockbuster fueron presionados para dimitir. Dos de sus asesores financieros pasaron misteriosamente a trabajar en Amazon y Google. Pero esto va mucho más allá. Este es un algoritmo que pareciera que te leyera tu mente. Tú piensas que eliges, pero no eliges. El algoritmo elige por ti y ese algoritmo sabe más de ti que tú mismo. Netflix no es solamente una plataforma de entretenimiento, es un laboratorio conductual global. Cada segundo que ves en una serie, cada vez que te detienes en un póster, cada vez que abandonas un capítulo en el minuto 12, todo esto se registra. ¿Y adivina qué? Eso no lo hace un algoritmo cualquiera. En el 2014, Netflix firmó un acuerdo de cooperación con Palantir Technologies, una empresa vinculada a la CIA y Peter Thiel. Palantir desarrolló herramientas de análisis de datos para la guerra de Irak. Ahora, esa misma tecnología decide si hoy verás una serie dramática sobre asesinatos o una comedia distópica sobre el fin del mundo. Pero ¿ustedes recuerdan cuando Netflix sabía que te iba a gustar antes de que lo supieras tú? Esto no es magia, esto no es un truco de circo barato. Esto se llama psicología predictiva. Han creado perfiles emocionales, ciclos de ansiedad, consumo y patrones de dependencia. Y sí, saben que después de las 11 de la noche eres más propenso a consumir un contenido deprimente, por ejemplo. Esto es casualidad. Y todo esto que estamos narrando, amigos, en este universo X, se va volviendo mucho más inquietante, porque esta es una herramienta de control cultural. Netflix no solo analiza lo que ves, influye cómo piensas.
Desde el 2016, analistas de inteligencia cultural advirtieron que el contenido de Netflix estaba alineado con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Series como Narcos, El Chapo o Fauda muestran conflictos globales en una narrativa muy clara. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Y tú lo ves como entretenimiento. El 80% de las producciones originales tienen lugar en países donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos. ¿Recuerdas, por ejemplo, el juego del calamaro? Justo cuando estallaban protestas en Corea del Sur. ¿Coincidencia? O por ejemplo, Don't Look Up, lanzada justo en el momento más crítico del debate climático. Para los creyentes y los más escépticos, Netflix influye, moldea y agenda. Y lo hace con una efectividad que los medios tradicionales ya no pueden alcanzar. Dentro de todo este estratagema, de esta plataforma llamada Netflix, existen trabajadores fantasma y censura selectiva. ¿Pero qué es esto en realidad? Mientras tú ves una serie en 4K, detrás de esa imagen brillante hay algo que no se muestra. En Filipinas, India y Sudamérica, trabajadores del doblaje, la subtitulación y moderación trabajan en jornadas de más de 12 horas con sueldos por debajo del mínimo. Netflix exige velocidad, precisión emocional y contenido apto para el algoritmo. Y si alguien se queja, desaparece. En 2018, Hassan Minhaj lanzó un episodio de su programa Patriot Act, criticando directamente al gobierno de Arabia Saudita. Netflix eliminó el episodio, solo en Arabia Saudita. ¿Esto qué es? ¿Defensa de la libertad o interés económico? Lo peor aún, algunos creativos han denunciado que ciertas temáticas están prohibidas por algoritmos internos de recomendación. Si haces una serie que critica a ciertas corporaciones, desaparece. No se cancela, solo deja de ser visible. Y eso, amigos, es censura algorítmica, silenciosa, invisible y sobre todo efectiva. ¿Cuál sería el futuro negro del streaming de Netflix? Netflix ya no compite, Netflix absorbe. Ha comenzado a adquirir estudios de animación, distribuidores internacionales y plataformas rivales. Ha comprado guiones de series sin ni siquiera leerlos, solo porque sus metadatos encajan con lo que el algoritmo predijo como ganador. Ahora están desarrollando un sistema de inteligencia artificial que escriben guiones basados en tendencias globales, que han producido capítulos pilotos generados casi íntegramente por inteligencia artificial. El futuro, series hechas por máquinas, basadas en tus emociones, un producto tan afinado a ti que ya no podrás dejar de verlo, nunca. ¿Recuerdas el experimento de la rata que podía presionar una palanca para estimular su cerebro? Netflix es esa palanca y tú el sujeto de prueba. Pero dentro de todo esto, no es todo color de rosas para los que dirigen Netflix. La crisis del titán. Netflix prometió cambiar el mundo y por un tiempo lo hizo. Fue pionero, fue disruptivo, fue amado, pero incluso los titanes se quiebran por dentro. En los últimos 5 años, la historia dorada de Netflix empezó a desmoronarse. Millones de usuarios comenzaron a cancelar las cuentas. Sus números ya no cuadraban. Solo en el 2022, Netflix perdió más de 1.2 millones de suscriptores en Estados Unidos y Canadá. Para el 2024, las cancelaciones globales superaron los 6 millones. La razón oficial: altos precios, publicidad, restricción de contraseña. Pero la verdad es un poco más profunda de eso. Internamente, Netflix vive un conflicto silencioso. Desarrolladores enfrentados con creativos, ejecutivos con ingenieros, algoritmos contra narradores. En el 2023, una reunión filtrada reveló que el 80% de las decisiones editoriales ya no las tomaban humanos. El equipo creativo fue relegado. El algoritmo tomó el mando de la compañía de cierto modo. Dentro de la compañía decían: tenemos que dejar de pensar en historias, empecemos a pensar en estímulos. Esa frase fue pronunciada por uno de los vicepresidentes de contenido global. ¿Pero qué significa esto en realidad? Que ya no importa si una serie tiene alma, solo importa si genera clics dopaminérgicos. Netflix se convirtió en su propio monstruo una vez que devorando contenido sin alma, midiendo emociones en lugares de ideas. Mientras tanto, sus deudas se disparan. Netflix ha invertido solo en producción de contenido original
más de 90.000 millones de dólares entre el 2018 y el 2025. Su presupuesto en el 2023 fue de 17.000 millones, más que muchos países gastan en defensa. Aún así, enfrentan pérdidas operativas en mercados clave como Asia, Europa del Este y África. ¿Cuál sería la solución para esto? Publicidad forzada, planes básicos con anuncios, series canceladas a mitad de camino y detrás de bambalinas, cambios drásticos de personal, renuncias masivas y despidos silenciosos. Más de 400 empleados fueron despedidos entre el 2022 y el 2024. Algunos denunciaron condiciones abusivas, presiones psicológicas y un entorno de trabajo dominado por la inteligencia artificial y métricas algorítmicas. El titán está sangrando y cuando un imperio de datos comienza a caer se vuelve muy peligroso. Netflix ya no es solo una empresa de streaming, es una estructura de poder digital desesperada por mantenerse relevante y en su desesperación ha abierto puertas que todavía no puede cerrar. Netflix, continuando su cruzada para poder llegar a los números deseados, está desarrollando su propia división de hardware, dispositivos que se instalarán en televisores con sensores biométricos para analizar tus reacciones emocionales en tiempo real. Durante años, Netflix nos vendió una promesa, una gran promesa. La idea es que era el futuro del entretenimiento, el hogar de la creatividad, el lugar donde las historias podían nacer sin las cadenas de los viejos estudios. Y por un tiempo lo fue, pero esa versión ya no existe y está muy lejana. Lo que queda hoy es una empresa que creció demasiado rápido, que quemó miles de millones de dólares en contenido y que sacrificó profundidad por cantidad, ideas por algoritmos, voz propia por ruido global. Netflix es ahora una fábrica, una que produce contenido como quien produce tornillos, rápido, optimizado, sin margen para el error humano. Y por este camino perdió algo esencial, el alma, porque Netflix ya no apuesta por historias que incomodan. Evita lo polémico, lo ambiguo, lo que desafía. Prefiere lo que retiene, lo que se comparte, lo que no molesta. Esa es su verdad. No es una plataforma cultural, es una industria de retención. Y ese modelo, lo humano molesta, lo lento molesta, lo arriesgado molesta. Lo que antes era un refugio para creadores, hoy es un sistema cerrado que prioriza el rendimiento sobre la emoción, la visibilidad sobre el valor. Y aunque millones siguen viéndolo como parte de un ritual diario, como algo natural y omnipresente, la gran ironía es esta. Netflix, que nos dio historias inolvidables, hoy parece haber olvidado por qué contamos historias en primer lugar. No es una conspiración, no hay malicia oculta, solo hay un modelo de negocios que hizo lo que todos los modelos de negocios hacen cuando crecen demasiado: reemplazar el arte con métricas, reemplazar la visión con la eficiencia, reemplazar la cultura con contenido. Bueno, queridos amigos, así llegamos al final de otro episodio de Universo X con el lado oscuro de Netflix. Espero que haya sido de su agrado, esperándonos ver en un próximo episodio de Universo X, pero sin despedirnos, con una frase que siempre nos deja para recapacitar y pensar sobre todo esto que venimos hablando en este Universo X. Esta vez vamos a citar a Neil Postman, escritor y teórico de medios. Él dice: "Nos estamos entreteniendo hasta la muerte". Esta frase proviene de su libro Amusing Ourselves to Death, de 1985, donde nos advertía sobre cómo los medios, al volverse más superficiales y centrados en el entretenimiento, acabarían por erosionar la capacidad crítica de la sociedad. Como escribió Neil Postman hace décadas, antes de que existiera Netflix, los algoritmos y el binge-watching, nos estamos entreteniendo hasta la muerte y tal vez eso sea lo único que nadie está viniendo a venir. Ahora sí nos despedimos. Soy José Bacha y esto es Universo X.